la gravació i per a donar la benvinguda a la jornada d'avui i per a emmarcar un poc la jornada dins de tot el que s'està fent i dins del Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, tenim a Alejandro Ramón, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València. Hola, bona vesprada. Espero que me veieu bé i que m'escolteu bé. La veritat és que he tingut un poc de problema en el portàtil, però bueno. Lo primer que volia és donar-vos la benvinguda i donar-vos gràcies a tots i a totes per assistir a aquesta jornada en la qual, com sabeu, celebrem el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic. I des de l'Ajuntament de València pensem que la millor energia bàsicament és la que no se consumeix i, per tant, l'estalvi d'energia ha de ser el primer pas cap a la transició energètica i cap a un nou model renovable, sostenible i també un nou model que siga just. Per això volem aprofitar aquesta fita per a parlar d'un tema tan interessant i tan important com la rehabilitació de les cases i com la rehabilitació dels edificis. En primer lloc, perquè més d'una tercera part del consum energètic i les emissions de CO2 de València es produeixen precisament als edificis, ja siguin residencials o del sector terciari. En segon lloc, perquè reformar la teva casa és l'acció amb més impacte que pot fer una persona per estalviar energia en el seu dia a dia. I en tercer lloc, perquè els fons de recuperació, de transformació i de resiliència ofereixen una oportunitat inigualable per a renovar les nostres cases i, en general, per a transformar el nostre parc d'edificis en un parc sostenible de consum energètic quasi nul, avançant així cap a aquesta missió que tenim de ser una ciutat climàticament neutra. A banda de tot això, és important recalcar els beneficis que la rehabilitació d'edificis i cases té sobre el nostre benestar i sobre la nostra qualitat de vida. Perquè una casa rehabilitada energèticament implica un estalvi econòmic en les factures mensuals, de llum i de gas per a la família, com sabem, però també una clara millora en el confort de l'habitatge amb temperatures i humitats que són més suaus i agradables al llarg de tot l'any i, per últim, també ens beneficia amb menys problemes de soroll i contaminació acústica que provenen de l'exterior i de l'interior del propi edifici. Per tant, no hem d'oblidar que un parc d'edificis renovat i eficient energèticament significa reduir les despeses energètiques de la població i mantenir unes millors condicions de confort en les seues llars i que, per tant, és una mesura clau per a reduir la vulnerabilitat i també la pobresa energètica dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Des de l'Ajuntament, el que volem fer és facilitar aquestes reformes energètiques a través de l'oficina d'energia, aquesta oficina que cada volta és més coneguda, És una oficina on oferim assessorament i acompanyament gratuït a particulars i professionals per a tot tipus de temes energètics, com ara la utilització de les factures de la llum, tan necessària per els temps que estem vivint, la instal·lació d'energies renovables, la defensa del dret a l'energia o en relació amb la jornada d'avui, per exemple, la rehabilitació d'habitatge. Gràcies al projecte europeu Save the Homes, col·laborem amb l'Institut Valencià de l'Edificació i amb el Col·legi d'Administradors de Finques, que ens acompanya avui també en aquesta jornada, per oferir un acompanyament al llarg de tot el procés de rehabilitació d'una casa. Orientació inicial, assessorament tècnic, informació d'ajudes disponibles i solucions de finançament. Resolució de dubtes respecte a les ofertes professionals, mesura i validació dels seus resultats, formació per a fer un bon ús i aprofitar al màxim la seva reforma, etc. Sense més i per no estendre'm ja, espero que la jornada d'avui siga profitosa i servisca per solucionar els vostres dubtes en relació amb la reforma energètica d'habitatges, així com per a conèixer les últimes novetats en ajudes i ferramentes que estan al vostre abast per aconseguir unes reformes que siguin exitoses a les llars i res més. Moltes gràcies i ànim. Moltes gràcies. I anem a passar ja a les diferents presentacions que tenim el dia d'avui. Abans que se m'oblidi, també volia comentar que podeu anar posant les vostres preguntes si teniu preguntes al xat, perquè després de les presentacions, que són 4 presentacions, tindrem un espai per a respondre les preguntes i comentar qualsevol dubte que pugueu tindre.
Així que passe la paraula ara a Alberto Rubio, director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a la Oficina de Clima y Energía. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valencia por esta magnífica iniciativa. Y a mí me corresponde quizá iniciar esta intervención advirtiendo que me veo forzado a aumentar, digamos, un poco el foco y no centrarme tanto en lo que son las características particulares de la ciudad de Valencia y hablaros de herramientas y cuestiones que atienden más al ámbito de la Comunidad Valenciana. Habida cuenta de que el cargo que ahora mismo ostento pues tiene ese ámbito, ¿no?, de competencias. Quería arrancar señalando que desde la Dirección General nos vemos especialmente reforzados en este tipo de trabajos en la medida en la que tenemos un trabajo muy intenso y estrecho con el Instituto Valenciano de la Edificación, que por suerte, y esta es una muy buena muestra de ello, participa en proyectos europeos de innovación en los que se involucran agentes muy diversos, todos de indudable profesionalidad, ¿no?, y muy especializados en el ámbito concreto, que lleva a que, por ejemplo, este proyecto de Save the Homes haya servido para un caso de aplicación práctica de la innovación en materia de política y vivienda. Si os parece, lo que voy a hacer es compartir una presentación. A ver, en la que muy rápidamente os voy a hacer un pequeño barrido, ¿no?, en lo que es propiamente, en primer lugar, esta plataforma que nace, como decía, del proyecto europeo Save the Homes, que, como sabéis, se centra en cuestiones relativas a la ventanilla única, que nos está con... A ver si consigo frenarlo, porque está con modo presentación. Vale. En un ámbito un poco más amplio que el de estrictamente la rehabilitación. Se trata de una ventanilla única, la hemos llamado la Red Shalom, muy centrada en la municipalización de la política de vivienda. En esta red lo que queremos es dotar de recursos a los municipios para que juntos, la Generalitat y los municipios, podamos implantar en todo el territorio de la Comunidad Valenciana una política de vivienda muy cercana, ¿no?, a las necesidades concretas de cada una de las comarcas. Nuestro compromiso es que a lo largo de este próximo año todas las comarcas de la Comunidad Valenciana dispongan de una oficina Shalom, y he de decir que, bueno, estamos avanzando de una manera bastante positiva en ese sentido. En concreto, y para lo que aquí nos ocupa, es importante señalar que de todas las funcionalidades, ¿no?, que agrupa la red Shalom, hay una específica de rehabilitación y eficiencia energética, en la que estamos pues trabajando muy estrechamente tanto con el Ayuntamiento de Valencia como con la oficina. Esta funcionalidad de rehabilitación y eficiencia energética viene muy al paso de lo que hoy se está trabajando, y de hecho se ha señalado inicialmente que todo esto tiene una componente de especial oportunidad en la medida en la que, como sabéis, a principios de este mes se publicó el Real Decreto que regula los fondos Next Generation, fundamentalmente orientados a la rehabilitación energética del parque de viviendas construido. Estos fondos van a librar una cantidad insólita, nunca antes vista, de fondos destinados a la rehabilitación en concepto de subvención a fondo perdido. Esto se combina, como vamos a ver en esta jornada, con otra serie de incentivos, tanto reformas legales, ¿no?, como pueda ser la ley de propiedad horizontal, como también un dato fundamental, deducciones fiscales. Entendiendo así que la combinación de todas estas iniciativas va a proporcionar un caldo de cultivo muy ventajoso para, de una manera ya, esperemos, definitiva y estructural,
consigamos implantar unas dinámicas de rehabilitación que nos alineen con los ritmos europeos y con los objetivos que España misma se ha dotado, ¿no? En concreto, y cerrando este capítulo así introductorio, pero no por menos quería señalarlo, ¿no? La red Xaloc en todo esto va a ser fundamental en la medida en la que va a ser nuestro portal de comunicación entre las personas interesadas, los municipios, la Generalitat. Quería a partir de ahora centrarme en lo que es propiamente la presentación que hoy aquí quería trasladaros. Y es una aplicación, creemos que va a facilitar muchísimo, ¿no?, el acceso a la información necesaria para todas las personas interesadas en un asunto, una cuestión que muchas veces por su carga técnica suele ser difícil de transmitir. Pero en cambio, la gente, si somos capaces de trasladarlo de una manera lo suficientemente razonable, quiero decir, sin excesivos tecnicismos, creo que puede verse especialmente interesada. En la medida en la que en esta aplicación lo que hemos hecho ha sido detectar cuáles son, digamos, las motivaciones principales para que las personas se lancen a la aventura, que también hay que decirlo así, de rehabilitar un edificio. Estamos pensando, por supuesto, no solo en la rehabilitación de edificios en los que haya una única persona propietaria, sino principalmente y de una manera prioritaria a las comunidades de personas propietarias, ¿no? Es decir, a esos edificios, especialmente centrándonos en aquellos que tienen gravísimas deficiencias a nivel de eficiencia energética, como pueden ser aquellos construidos entre los años 50 y los años 80, estos digamos que deberían ser nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Pues tenemos ya una información bastante valiosa. Sabéis que hay un plan vivienda que viene convocándose desde muchos años atrás, en los que se han proporcionado cuantías considerables de ayudas para la rehabilitación de edificios de viviendas. En estos programas caben subvenciones que van desde la accesibilidad, y quizá digamos que es la motivación principal de las personas para acceder a ayudas, es pues lo que hemos visto paseando por la calle en Valencia mismo, vaya, estas intervenciones en los espacios comunes de instalación de un ascensor cuando no lo hay, llevarlo a cota cero, es un caso muy frecuente, o la intervención ya pues, de menor escala, instalación de rampas, etcétera, etcétera. Pero no es solo lo que ha motivado a muchas de estas personas a solicitarnos ayudas. También es importante señalar que del orden de un 20% de las subvenciones que nos solicitan atienden específicamente a la mejora de las condiciones de las cubiertas, en la medida en la que, como sabéis, muchas veces ahí es donde se concentran las mayores patologías a nivel de estanqueidad, fundamentalmente. No menos importantes son intervenciones en materia de estructura y, por último, cuestiones más, digamos, de decoro, pues de fachada, digamos, pues la pintura, etcétera, etcétera. Y por último, sería el cierre, digamos, de estas 5 grandes motivaciones a la hora de abordar las rehabilitaciones en edificios, sería la eficiencia energética. Esto, digamos, que es nuestro diagnóstico inicial, ¿no? Estas son las 5 motivaciones que nosotros conocemos y de las cuales tenemos muchísimos datos. ¿Qué hemos hecho para proporcionar esta herramienta? Que, en definitiva, lo que hace es acompañar a la persona interesada en el proceso de, primero, diagnosticar en qué situación se encuentra su vivienda, en segundo lugar, proponer medidas de mejora y, en tercero y último lugar, el proporcionarle una aproximación bastante precisa, he de decir, de cuáles serían los beneficios de tal o cual intervención con los ahorros energéticos que a ello correspondan y qué implicaría a nivel de inversión. Restando, y esto es importante, todo lo que implican las subvenciones cuantiosas que van a proporcionar estos fondos europeos. Dicho así, quizá, no sé si he sido un poco precipitado, puede sonar como un poco complejo de más, pero lo que hemos intentado es estructurar esta aplicación, que sea una aplicación online, disponible para todas las personas, para todos los agentes interesados,
en 5 pasos. Es como un acompañamiento muy sencillo en este proceso que a veces se hace un poco cuesta arriba. Pongamos por caso que estamos hablando de una comunidad de personas propietarias interesadas en intervenir a nivel de fachada en su edificio y, por supuesto, a nivel de mejora de la eficiencia energética, porque esto sí que es importante señalarlo, aunque creo que es un poco de perogrullo. Las ayudas de eficiencia energética que proporcionan los fondos europeos requieren de unos mínimos de mejora de la eficiencia energética. En concreto, exigen reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable. En este caso, por Alberto, ejemplo, perdona. sí. Alberto, perdona. Estamos viendo todo el rato la misma diapositiva. No sé si está ¿sí? bien o mal, pero ¿Y acaba de ahora? decir... ¿No seguimos viendo la misma. Pues fíjate. Pensábamos que estabas en la misma diapositiva, pero yo... Vale. Pues mira, estoy aquí entonces haciendo un poco el canelo. Te lo agradezco, vaya. Ahora veis ahora diferentes. sí que la vamos a cambiar. Sí. Bueno, pues sí, claro, estaba todo el rato en esta, entiendo. Claro, exacto. Vale. Pues nada, disculpadme. Muchas gracias, Alejandro, por advertirme. Nada, perdona. Esto, pues mira, vuelvo a arrancar rapidísimamente señalándoos que este sería, digamos, el portal inicial de esta red Shalom que he mencionado, en el que al entrar veríais las 5 funcionalidades principales de esta ventanilla única en materia de política de vivienda, una de las cuales sería esta de rehabilitación y eficiencia energética, como aquí se está señalando. Al entrar, en concreto, en esta funcionalidad de la red Shalom, dispones de nuevo de 5 posibilidades, entre las cuales se da la de conocer, digamos. Y era en lo que me estaba centrando ahora mismo en esta explicación bastante infructuosa en la medida en la que no me ha acompañado la tecnología. Pero bueno, voy a intentar remontar la cuestión y espero poder ser lo más ágil posible porque me hago cargo del poco tiempo del que dispongo. Decía que estamos atendiendo, por ejemplo, a una comunidad de propietarios que estaría interesado en, digamos, remozar un poco, ¿no? este edificio de viviendas. Con lo que, por ejemplo, aquí en este caso, pues señalarían fachadas, ¿no? Porque lo que quieren es intervenir en este caso. A todo esto, abajo, como veis, van apareciendo estos cuadraditos con unas explicaciones, de manera que el acompañamiento es como muy inmediato. Automáticamente se señalaría la pestaña igualmente de energía, en la medida en la que es una condición necesaria. Y tienen sí o sí que garantizar esa reducción a la que hacía mención. ¿Cuál sería el segundo paso? Ubicar esta vivienda. La ubicación es fundamental, en primer lugar, pues porque la climatología va a influir significativamente en los cálculos de la eficiencia energética, y en segundo lugar porque el poder ubicarla en concreto con una dirección concreta nos va a permitir cargar automáticamente desde Catastro la información necesaria para nosotros poder hacer los cálculos con arreglo al tipo de arquitectura al que se está atendiendo y de esta manera poder afinar mucho el diagnóstico. Pongamos por caso que estamos hablando de esta calle Bisbal 16, bueno, en este caso la captura sería, de Castellón, en lo que se nos señala después de una ubicación concreta, se recupera de Catastro esta fotografía en la que así permitimos que la persona identifique efectivamente que se está hablando de su edificio de vivienda y una serie de caracterizaciones que se cargan automáticamente. Es importante para los cálculos energéticos que se trate de una vivienda unifamiliar, de una vivienda plurifamiliar, etcétera, etcétera. Todos estos datos, insisto, se cargan automáticamente. Tanto el tipo de arquitectura al que responde esa ubicación, como las características constructivas concretas que corresponden a ese edificio, dado que conocemos no solo el tipo arquitectónico al que responde, sino también la fecha de construcción e incluso las posibles intervenciones integrales que se hayan podido hacer. Esto nos permite afinar bastante, ¿no?, ese diagnóstico inicial, pero aún así necesitamos unos datos de los que es imposible disponer y se resumen en cuestiones relativas a la instalación concreta de esa vivienda. Así pues, en este tercer paso se solicita a la persona interesada
que seleccione a qué instalación concreta estamos atendiendo. Y en este desplegable, todo esto, disculpa que no lo haya dicho, son capturas de la pantalla de la aplicación concreta que está ahora mismo en modo demo y que no podíamos tampoco arriesgarnos a que hubiese algún fallo y no pudiésemos terminar la explicación. Pero bueno, está en una fase muy avanzada y esperamos poder presentarla, de hecho, a principios del próximo mes. Al seleccionar estas instalaciones ya se cargan una información muy valiosa, de manera que ya tenemos un diagnóstico concreto de ese edificio en cuestión. Hay una selección inicial que, como decía, se basa en esas 4 posibilidades de la accesibilidad a la cubierta, a la estructura, a la fachada, más la de la eficiencia energética. Esto nos permite, y lo veis en la columna azul de la izquierda, diagnosticar en qué situación se encuentra concretamente ese edificio, ¿no? Cuál es el consumo de energía primaria no renovable, cuánto tiempo se está fuera de confort al año y el coste que supondría sin la mejora de la eficiencia energética el intervenir en ese edificio en el que, por ejemplo, en el caso de Castellón, se hablaba de mejora de la accesibilidad. Este dato es importante para que se pueda comparar una vez mejorada la eficiencia energética y una vez incorporados las subvenciones correspondientes, poder comparar cuánto uno se beneficia de estas subvenciones. Y en la parte derecha, en esas gráficas, lo que podéis ver son los 9 paquetes, digamos, de intervención que nosotros proponemos para simplificar un poco la operación. En primer lugar, pues hablamos de la actuación en la envolvente. En segundo lugar, el cambio de equipos de climatización y agua caliente sanitaria. En tercer lugar, el cambio de ventanas más la instalación de aerotermia. Cuarto, instalación fotovoltaica. Quinto, actuación integral, etcétera, etcétera. Y en la selección de ahorro, en ese desplegable que veis abajo, se señala concretamente cuál es el que te interesaba y en la parte superior es donde se carga el resultado de esa intervención. De manera que se te está señalando cuál será el consumo de energía primaria no renovable una vez intervenido con lo que hayas seleccionado, en este caso el cambio de equipos de climatización y agua caliente sanitaria, el coste total, cuánto le afecta a la subvención, a qué subvención se tiene derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Con intención de que en el quinto paso esta persona interesada pueda tener un resumen concreto de la intervención que después de este diagnóstico y después de esta oferta, ¿no?, de posibilidades a la que corresponden estos gráficos, pues el interesado puede tener datos concretos, ¿no? Y ahí se explica incluso cuál es la intervención concreta, qué implicaría, etcétera, etcétera. Y un poco la intención, y ahora termino de compartir, un poco la intención de esta aplicación es la de proporcionar unos mecanismos muy sencillos para todas las personas interesadas de acceso no solo a estas ayudas, sino a esta, digamos, nueva manera de estructurar las estrategias de rehabilitación en el parque construido. Insisto en esto porque para nosotros como Generalitat los fondos europeos es la gran oportunidad para poder cambiar el paso de una rehabilitación de los edificios que dista mucho de ser la deseable, en la medida en la que, como bien sabéis, tenemos un parque edificado muy envejecido que no ha tenido unos niveles de mantenimiento óptimos y que se ven amenazados en esta próxima década de agotar la vida útil sin haber siquiera tenido la posibilidad, digamos, de actualizar su capacidad, ¿no?, de seguir proporcionándonos viviendas en condiciones. Y un poco esta es, digamos, la iniciativa que os quería trasladar. Es un trabajo que está ahora mismo en marcha, que se presentará en breve como ya realizado y que estará disponible para todas las personas interesadas. Y, por supuesto, dado que estamos en un foro de expertos en la materia, aprovecho para trasladaros que estamos deseosos de conocer vuestra opinión y de que nos trasladéis pues un poco cuáles son vuestras impresiones, cómo se podría mejorar y de qué manera todos juntos podemos colaborar en esta plataforma que, bueno, se aloja en una iniciativa de la Generalitat, pero nos gustaría que pudiese entenderse
como una cuestión colectiva, ¿no? Y que pudiésemos ir todos de la mano. Esta era un poco la explicación que os quería trasladar. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Bueno, yo ya me adelanto a hablar en el nombre de muchos y a decir que estamos deseando poder probarla, poder usarla y empezar a Alejandro, te confieso que he sido muy prudente intentando atenerme al tiempo que me correspondía, porque tengo un vídeo en el que podríais ver todas las funcionalidades desplegadas, pero es un poco apabullante, porque pese a que es verdad que queremos que sea muy amable y que no resulte excesivamente complejo, aunque he de reconocer que en eso creo que tenemos que mejorar bastante, hay una cantidad de datos increíble detrás y, claro, toda la casuística que entraña atender a la multiplicidad de casos, ¿no? de la Comunidad Valenciana en materia de edificios de vivienda. Exacto, exacto. Y te agradecemos la explicación y vamos, se ve muy potente y súper útil y deseando probarla. Pasamos a la siguiente presentación a cargo del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Tenemos a Yana Dimitrova, directora de la Comisión de Formación, si lo digo bien, y a Juana Blasco, directora de la Comisión de Concienciación Ecológica, que nos van a hablar también un poco de las novedades de este Real Decreto que se aprobó hace un par de semanas. Bueno, empezaré yo y luego pasaré la palabra a Juana. Bueno, buenas tardes a todos. Y para nosotros es un placer siempre participar en este tipo de mesas y jornadas organizadas en colaboración con la Oficina de Clima y Energía de Valencia. Bueno, mañana precisamente el Consejo General de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana hemos organizado unas jornadas durante el día de mañana y el sábado que están enfocadas precisamente a la eficiencia energética, entre otras cosas que vamos a tratar. Aquí he visto una compañera, no sé si hay más compañeros del colegio, pero los que no sé si se han apuntado, los que están apuntados, pues bueno, disfrutarán, y los que no, pues bueno, ya les resumiremos las conclusiones del curso. A ver, respecto al cambio de este Real Decreto o la modificación del artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, intentaré pues iré también con mucha precaución porque todavía están surgiendo dudas a los asesores jurídicos del colegio, cuestiones que se están planteando y todavía sabemos cómo enfocarlos, pero se nos queda algo en el tintero siempre. Eso siempre es así y siempre hay disparidad de opiniones al respecto. Bueno, yo intentaré resumir un poquito todo lo que hemos ido marcando de este cambio. Bueno, ya sabéis que el Real Decreto Ley del 19/2021, el 5 de octubre, plantea un nuevo párrafo tercero del artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. De la Ley de Propiedad Horizontal y el párrafo 2, lo que tiene en común con el nuevo párrafo que habla de nuevos servicios comunes. Siempre habla de servicios comunes, no habla de servicios particulares. Y esto es una de las bases que hay que tener muy claro. Hablamos siempre de servicios comunes. Los acuerdos de la Junta de Propietarios, que esto es las dudas donde siempre nos surgen. Estamos hablando de obras o actuaciones para mejorar la eficiencia energética, acreditables con certificado de eficiencia energética del edificio. Hay que tener muy claro en qué es lo que estamos entendiendo por mejora de la eficiencia energética, qué obras se determinan como eficiente energética. Estamos hablando de mejora de eficiencia energética tanto de envolvente, pero también de las instalaciones comunitarias. Hay una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta. Y muy importante siempre partir de una auditoría energética que nos pueda, digamos, que nos dar una imagen mejor de donde tenemos que mejorar y donde tenemos que invertir. También se habla de implantar fuentes de energía renovables de uso común, siempre de uso común. Este también párrafo nuevo plantea la solicitud de ayudas o subvenciones y solicitud de préstamos o cualquier otro tipo de financiación para poder afrontar estos costes. En los últimos dos puntos no voy a entrar porque todavía hay cosas que no sabemos, así que los dejaré un poquito de lado. Bueno, en este párrafo tercero también se está hablando de no superar las 9 mensualidades ordinarias de gastos comunes una vez descontadas
las subvenciones, ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación. Las obras de eficiencia energéticas, lo que os he comentado antes, mejorar las eficiencias energéticas, estaríamos hablando de aislamiento térmico del edificio, modificaciones en cubierta, en fachadas, en huecos de ventanas y puertas, en primer forjado, en suelos y en protección solar. Y también modificaciones de la estanqueidad, eliminado de filtraciones. Para no voy a entrar en todas las mejoras de eficiencia energética, por eso al principio os he comentado de que sí que sería conveniente tener auditoría, pasaré directamente a las modificaciones que más nos preocupan. Bueno, los administradores de fincas en concreto. Vale, aquí para las comunidades de propietarios se están planteando distinto tipo de instalaciones. Tendríamos una instalación para autoconsumo colectivo de elementos comunes, ascensor, patio, zaguán, escalera, y de las viviendas y locales del edificio o complejo. Este es un sistema de aprovechamiento común de energías que entrarían tanto los elementos comunes como las viviendas o los distintos departamentos que forman parte. Para ello, ha de ubicarse en un espacio que sería un elemento común que determine la Junta de Propietarios. Se proyecte y se ejecute para que puedan conectarse a ella todas las viviendas y locales del edificio. También otra instalación muy habitual para las comunidades de propietarios sería el autoconsumo colectivo, que sería destinado únicamente a los elementos comunes, que sería el ascensor, el patio de zaguán, escalera, grupo de presión, etc. Es un sistema común de generación y aprovechamiento de energías renovables, como en el caso anterior, con la peculiaridad que ahí no entran las viviendas, es solamente para el uso de la escalera. Luego también tendríamos otro tipo de instalación de autoconsumo compartido, que serían las comunidades energéticas que están establecidas en el Real Decreto Ley 23/2020 y agrupan para producir energías renovables a edificios de viviendas en un radio de 500 metros. Ahí la finalidad sería la participación de los ciudadanos y autoridades locales en proyectos de energías renovables. Bueno, como ya aquí conocemos la Oficina de Energía y Clima, pues son uno de los pioneros en estos proyectos. Son sistemas comunes de aprovechamiento de energías renovables, como algunos son placas solares, pueden ubicarse en espacios y elementos comunes y también que tienen que estar determinados por la Junta de Propietarios. A ver, un segundo. Vale. Los acuerdos. Los acuerdos, pues se requiere el voto favorable de la mayoría de propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Está hablando el artículo, o sea, de este Real Decreto Ley, está hablando de mayoría simple, pero es una parte que ha creado muchas dudas y mucha controversia entre los asesores jurídicos, y ellos lo que consideran que no es una mayoría simple, sino es una mayoría absoluta. Dicen que no es una mayoría de los asistentes de las juntas de propietarios, que a su vez representan más de la mitad de las cuotas de los presentes. Sería necesaria para adoptar este acuerdo en segunda convocatoria, distintos de los contemplados en los artículos 1 y 6 de los párrafos 1 y 6 del artículo 17 de la ley. Sería voto favorable de la mayoría de propietarios, que a su vez representan la mayoría de las cuotas de participación. No se computarán las personas ni la cuota de participación de los propietarios morosos. Y cabe computar como voto favorable de los propietarios ausentes aplicando el artículo 17.8. Se les tendría que notificar del acuerdo que ha adoptado la Junta y tendrán un plazo de 30 días para que puedan manifestarse al respecto. Bueno. Perdón, que me he quedado así. A ver, cosas que tenemos hay algunas coincidencias de este artículo 17.2 con el artículo 17.1 para la instalación de sistemas o fuentes de energía renovable de uso común. Las coincidencias son que generan energías renovables de uso común y también son instalaciones comunitarias. Pero ¿cuáles son las diferencias? Por un lado está el límite de coste repercutible, que en el artículo 17.1 no existe, pero sí tenemos en el artículo 17.2, tenemos las 9 mensualidades. Luego, el voto a favor, en el artículo 17.1 tenemos una tercera parte de propietarios y una tercera de cuotas. Y en este artículo tenemos la mitad de propietarios y mitad de cuotas. Y luego, lo que también es diferencia entre ambos artículos, que los obligados al pago. El artículo 17.1 solo nos habla de que los que votan están obligados
solo los que votan a favor, y el 17.2 todos los propietarios aunque voten en contra. Es decir, con esta modificación del artículo 17.2 estarían todos obligados a sufragar los gastos para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. La Junta de Propietarios también podría autorizar a aquellos propietarios que soliciten la instalación de sistemas privativos de aprovechamiento de energías renovables. Estas instalaciones, pues, sería plantear problema si perjudica a la comunidad de propietarios a los otros propietarios. O sea que ahí habría mucha controversia. Y bueno, en resumen, esto es en grandes rasgos lo que tenemos de modificación en este artículo. Lo que hemos dicho anteriormente, que sería las mayorías a adoptar, y luego el límite de cuotas, que sería 9 cuotas, descontando la financiación y las ayudas que vaya a solicitar la comunidad. Y sin más, porque no me quiero extender más, porque es un tema que se puede debatir durante mucho tiempo, le paso la palabra a Juana, pero aquellos compañeros que tenemos aquí, compañeros del colegio, quieren saber más, pues les invito mañana a las jornadas. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdonadme un poco si la voz no de vez en cuando me falla, porque no sé, tengo un problema de afonía estos días, pero bueno, voy a intentar superarlo. A ver, voy a explicar brevemente las deducciones. Hay dos tipos de deducciones que han surgido con el Real Decreto. A ver, unas son para las reformas para la rehabilitación energética de viviendas particulares, y otra la rehabilitación energética en edificios de viviendas. Tienen en común las dos deducciones que tienes que contar con un informe de la eficiencia energética del edificio previo, como máximo 2 años antes de cuando vayas a iniciar la obra, y luego tienes que tener otro estudio después, porque depende de unos porcentajes de mejora en la eficiencia que tengas un tipo u otro de deducción. En ambos casos se incluyen tanto la factura del rehabilitador como el proyecto técnico, como los profesionales que intervengan, como el informe de eficiencia energética como base de la deducción. En común tienen además, los pagos no pueden hacerse en efectivo, tienen que hacerse todos los pagos por medios bancarios. Nunca se van a subvencionar sustitución de equipos que utilicen carbón, petróleo o gas natural, aunque mejoren eficiencia. No, si utilizan esas energías no renovables no se van a subvencionar. Bueno, y las justificaciones son distintas. Cuando las deducciones son de las viviendas particulares, con que justifiques con la factura y el informe de antes y después de la mejora de la eficiencia, es suficiente, porque la factura tiene que ir a nombre del dueño de la vivienda. Las deducciones son tanto para viviendas habituales como para viviendas arrendadas o que vayan a ser arrendadas, no ni para locales comerciales ni para viviendas que sean una actividad económica. Ya me he perdido en el hilo, pero bueno, la deducción para las obras en mejora de eficiencia energética en las viviendas particulares, bueno, sí, estaba comentando los medios de prueba. Cuando las reparaciones sean de comunidades de propietarios, la factura va a nombre de la comunidad, pero el administrador deberá hacer un certificado del porcentaje de participación del el propietario de la vivienda en esa obra. Aunque el reparto se haga, porque hay veces que las comunidades, por acuerdo expreso, los repartos los hacen a partes iguales o no lo sé. El Real Decreto especifica que lo que será deducible será el coste total de la obra de la comunidad multiplicado por el coeficiente de participación de la vivienda al margen de lo que haya pagado el propietario. Entonces, eso lo entiendo porque no lo dice el Real Decreto, que el administrador tendrá que hacer un certificado adjuntando una copia de la factura de la comunidad, un certificado de lo que le ha correspondido, lo que le correspondería por su cuota de participación, al margen de que a lo mejor en los recibos no sea esa la cantidad que haya pagado, por un acuerdo expreso unánime en junta o por lo que fuere. En las obras de eficiencia energética, de mejora de
eficiencia energética en las viviendas particulares, se deducirá el 20% de las cantidades satisfechas en la obra, siempre que esa obra reduzca la demanda de energía para calefacción y refrigeración en un 7%. Sabemos que eso se demostrará como he explicado antes, con el certificado energético que se ha de hacer antes y después. Las obras tienen que, como máximo, tienen que realizarse antes del 31 de diciembre del 2022. Y se aplicará la deducción en el año en el que se haya hecho el certificado energético posterior. Si se ha hecho en el 2022, se aplicará la deducción en el 2022, aunque las obras se hayan hecho en el 2021 y 2022. Otra cosa. Bueno, para las viviendas, si uno quiere rehabilitar su vivienda para alquilar después, podrá alquilarla como máximo antes del 31 de diciembre del 2023 si no está ya arrendada. Si está arrendada, ya está. La base máxima de la deducción serán 5.000 euros, con lo cual el 20% de 5.000 euros, el máximo serán 1.000 euros al año de deducción estoy hablando de las viviendas particulares ahora. Esta deducción será el 40% si conseguimos rebajar un 30% el consumo de las energías no renovables o bien conseguir una clase energética A o B. Si conseguimos eso, o rebajar un 30% del consumo de las energías no renovables, que son lo que he dicho antes, el carbón, gas natural y el petróleo. Si conseguimos rebajar eso en los consumos de la vivienda, pues tendremos un 40%. La base máxima de esta desgravación son 7.500 euros, lo que da 3.000 euros de deducción, porque es el 40% de 7.500. A ver, cuando estamos hablando ya de la deducción por obras de mejora en edificios, si conseguimos rebajar, como ha dicho antes Alberto, un 30% del consumo de energía primaria en todo el edificio, o llevar al edificio a una clase A o B, tendremos una deducción del 60% de la cantidad que corresponda a cada vivienda. Como he dicho antes, repartiendo el coste total del edificio por el coeficiente de cada vivienda. Y bueno, ya lo he dicho, ya he comentado que la parte de la vivienda que se dedique a actividad económica no tendrá derecho a la deducción. En este caso, en las obras de los edificios hay un año más de plazo, estamos hasta 31 de diciembre de 2023, pueden durar hasta ese momento porque las desgravaciones, así como en las viviendas, en las particulares, las desgravaciones eran a lo largo de los años 2021 y 2022, en la deducción por obras en edificios serán 2021, 22 y 23. La base máxima total de esos 3 años será 15.000 euros, pero la base máxima anual será 5.000 euros, que nos lleva a 3.000 de deducción, porque era el 60%, ¿os acordáis que he dicho eso? Y luego, si por el gasto ha sido mayor, tendremos la posibilidad de desgravar en los 4 años siguientes. El Real Decreto esto solo lo comenta de los gastos de comunidad. Luego no sé si con consultas a la administración podremos ver si la desgravación de las viviendas particulares también se puede prolongar a 4 años siguientes si la factura sube más que el mínimo, pero en realidad solo lo habla para las obras, solo lo dice en el apartado en el que comenta las obras de las comunidades de propietarios. Y yo creo que no me he dejado nada importante por decir. Iba a decir, Juana, que fuerais acabando ya. Así que... Sí, yo creo que está todo, ¿eh? No, de todas formas, luego se irá concretando más cosas. Bueno, y solamente un apunte, que las subvenciones que se cobren por todos estos planes del PREC 5.000 y todos los de planes de viviendas no se declaran en el impuesto sobre la renta de patrimonio. Y bueno, y también hay un apunte que obliga a las comunidades autónomas a suministrar información a la agencia tributaria. Chicos, estamos pillados. Vale, muchas gracias, Jana y Juana, y muchas gracias además por traer esta información tan reciente, salida del horno del Real Decreto que se aprobó hace pocos días, que como veis no solo aprueba líneas de ayudas que vendrán a futuro y aprueba estas deducciones fiscales, sino también otra serie de medidas financieras, legislativas, etcétera,
vamos, es una apuesta bastante ambiciosa por intentar que llegue esa famosa ola de renovación energética que Europa quiere promover en todos los países y en todas las ciudades de Europa, pues intentar que llegue a España y a Valencia también. Así que, bueno, pasamos a la siguiente presentación. En este caso, Javier Siles, técnico de la Oficina de la Energía, encargado dentro de la oficina de la parte de ahorro, de eficiencia y rehabilitación energética. Adelante. Hola, pues buenas tardes. Después de todo el aluvión, ¿me escucháis, no? Después de todo el aluvión de información, me voy a permitir daros 5 minutos, porque no tardo más, en explicaros un poquito de qué se trata la oficina, en qué estamos trabajando y aportaros quizá pues, el know-how, como dicen los modernos, o el conocimiento de estos 2 años de actividad que tenemos en la oficina. Y bueno, supongo que os aportará y os dará el punto de vista de la gente, ¿vale? Que es el que nosotros vivimos en el día a día. Pues bueno, voy a compartir presentación, a ver si me sale bien. Un segundín. Comparto, supongo que estáis viendo ya mi pantalla, ¿vale? A ver. Uy. Che, lo que tenía que pasar. A ver. Nah, pero bueno. Aparece, Javi, como si, a mí al menos me aparece como si estuvieras en proceso de compartir, pero aparece en negro. Sí, pues vale, no pasa nada. ¿Me escucháis al menos? ¿Sí? Sí. Vale. No sé, se me han quedado las cosas del directo, disculpad. Voy a ver si soy capaz de dar de baja algo y sigo en un segundín, ¿vale? Vale, perfecto. Ya tengo algo por aquí. No sé qué he hecho con el procesador, ¿me escucháis? Pero de repente he hecho todo. Zoom, jolín, después de 1 año practicando con el Zoom, no, algo nos queda. Sobre todo mantener la calma. Como os decía, voy a preguntaros, ya me he comido 2 minutos, voy a presentaros lo que es la Oficina de la Energía, en la que tengo el placer, el privilegio de trabajar día a día con la gente, ¿vale? 4 puntitos muy deprisa. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? Os voy a presentar un documento del que estamos y estoy muy orgulloso, ¿vale? Que es nuestra guía del ahorro energético doméstico, tal cual, ¿vale? Y luego pues vamos a intentar enlazar este documento con las ayudas y subvenciones de lo que tan ampliamente estamos hablando hoy, ¿vale? Que por supuesto que es el tema que nos tiene de actualidad y nos llama la atención a todos, ¿vale? Y luego, Perdona, Javi, no vemos la pantalla, ¿eh? No sé si... pues me dice que está compartiendo. Bueno. Yo al menos no la veo. A ver, vamos a intentar otro segundín. Comparto. Y ahora menos veo que... Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Y el PowerPoint se mueve y todo. Genial. Esto ya no puede salir mal. Me sabe mal hasta ampliar. Ahora, ¿qué tal? ¿Lo veis? ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, inicio ya. Nada, como os decía, pertenezco a la Oficina de la Energía, que es una de las herramientas de las instalaciones de la Fundación Valencia Clima y Energía, que a su vez pues, pertenece al Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? La regidoría que he tenido el honor de presentar nuestro concejal, que lo tenemos por aquí presente, entiendo. Nada, nuestra oficina está a pie de calle, quiero insistir en ello, ¿vale? En el sentido físico y en el sentido literal, porque estamos a disposición de la ciudadanía y el hecho se hace palpable pues, en esa oficina que tenéis a vuestra disposición en la calle José María de Haro, ¿vale? Ahí lo veis, el que no haya tenido oportunidad de visitarnos, por favor que venga, porque como bien hemos comentado esta mañana en otra de las jornadas que estamos realizando, en otro de esos talleres que hoy con motivo de la celebración del Día del Ahorro Energético hemos podido tratar esta mañana, es un ejemplo a seguir ella misma. ¿Vale? Os lo digo así, cuando tengáis cualquier necesidad de saber cómo y qué es eso de un aislamiento térmico, os lo digo a los compañeros administradores, a los compañeros que necesitéis ver esto físicamente, venid a la oficina, os lo digo, porque es un orgullo poder trabajar en un edificio, en una oficina en la que se puede tocar
aquello en lo que yo particularmente llevo 20 años trabajando, que es esto de la eficiencia energética, o como nos gusta llamarlo, pues barato que estamos trabajando con la gente, de ahorro energético doméstico, ¿vale? Vamos a decir así, doméstico, pequeño comercio, se entiende que a toda la ciudadanía de Valencia que nos necesite, ¿vale? Como os digo, nuestra oficina es un ejemplo, por favor venid y allí tendréis la oportunidad de conocer pues a las 4 personas que estamos trabajando, ¿vale? Casi seguro que estaremos por allí, si no las 4 pues estaremos algunas, ¿vale? Pero básicamente os resumo, somos una compañera que cada una es responsable de un área, yo represento a la de ahorro energético, eficiencia energética, un área transversal, yo digo que intento trabajar para todas, ¿vale? Y todas para uno, intento cubrir con el conocimiento que generamos, esa ciencia doméstica un poquito, ese ahorro más pequeñito, ¿vale? Que no da tanta noticia en prensa, que no sale tanto en los medios, no es objeto de estas subvenciones quizá, pero sí, os podría lanzar números de estadística y yo lo puedo soltar. Un 26% del ahorro energético global, según la última estadística del IDAE, corresponde a nuestros hábitos energéticos y al uso de los electrodomésticos. Como bien decía nuestro concejal, nosotros trabajamos mucho con la factura y a través de esa factura somos capaces de a la gente hacerle llegar lo que hoy estáis comunicando aquí, ¿vale? Por continuar hablando de las áreas que trabajamos, pues en la que yo estoy muy íntimamente ligado es la de derecho a la energía, ¿vale? No nos gusta llamarla de otra forma, se reconoce por ahí como de pobreza energética, pero entender que nosotros somos una oficina abierta a toda la ciudad de Valencia, aunque estamos ubicados en una zona concreta, somos una oficina de barrio, que digo yo, y es una zona en la que se necesita mucho y se hace palpable ese trabajo con las familias que realmente, y en estos días que estamos pasando, todos estáis al corriente de cómo va la prensa con unos temas del precio de la energía y demás, nosotros prácticamente no damos abasto, lo intentamos y al final lo conseguimos atendiendo consultas de la ciudadanía, que para eso estamos, ¿vale? Entonces, ese área de derecho a la energía la lleva nuestra compañera trabajadora social, que está a vuestra disposición para cualquier consulta del ramo o afines, ¿vale? Luego tenemos una de las áreas que quizás por la que más se nos conoce, que es facilitar la transición energética, y eso muchas veces se ve palpable en el tema de la instalación de esas esos nuevos sistemas de aprovechamiento energético, de esas nuevas formas de aprovisionarnos de energía a los ciudadanos, de esa nueva relación, como decía uno de mis profesores, que creo que lo he visto en los inscritos, Tomás Gómez, ¿vale? De esa nueva realidad de la ciudadanía con la energía, eso le llamamos transición energética, que muchas veces pues, tenemos que visualizarla pues, con las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos una persona dedicada 24/7, que digo yo, a ese área en concreto, es Ingrid, nuestra compañera responsable, y está a vuestra disposición a todos los colectivos de ciudadanos que tengáis dudas y necesidades en este ámbito específico, ¿vale? Y luego, aunque de verdad no aparezca mucho en prensa, pero es de la que estamos más, que también aparece, por supuesto, más orgullosos, que es el área educativa y el área de divulgación, ¿vale? Desde la oficina estamos llevando adelante un proyecto educativo tanto con los más pequeños como con los medianos, con los mayorcetes, ¿vale? Para facilitar esa transición energética a través de la educación, ¿vale? Las personas que no conocen y que no saben no pueden apreciar, ¿vale? Tienen necesidades desde saber pues, lo que estáis comentando hoy, qué subvenciones hay, qué recursos hay, qué energías hay, qué es esto, qué es un sistema, entender que hace mucha falta esa actividad divulgativa y educativa, porque el ciudadano, como bien estamos haciendo hoy, se entera de unas posibilidades que están ahí, vía legislación, vía recursos, que, vamos, la administración está haciendo todo lo que puede y nos consta, ¿vale? Pero necesita saber el cómo y el qué y cuándo y con qué plazos, ¿vale? Entonces, esa formación de base, más luego todas las consultas que podemos resolver, pues entendemos que es muy importante y va a tener un efecto a medio y largo plazo, pues muy interesante, ¿vale? Os lo he resumido, 4 compañeras, 4 áreas, y ya paso a lo que es pues, el documento que hemos intentado que sea el de primera instancia, al que puedan echar mano las personas y saber un poquito de qué estamos hablando hoy, ¿vale? Por supuesto que no se recogen las últimas subvenciones con los detalles que nos han dado las compañeras, por cierto, genial, ¿vale? Sino que, bueno, que podría resumirse diciéndose qué es lo que podemos hacer y cuáles son las primeras preguntas que nos podemos hacer y qué pasa si ahora que estamos hablando de rehabilitación cambiamos las ventanas y qué pasaría si tal. Pues lo que hemos intentado hacer desde la oficina es lo que creo que debemos o
creemos que debemos hacer, y os lo digo con todo orgullo, creo que se nos está dando bien, quiere explicar las cosas que ya están ahí de la forma más sencilla posible, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Entonces, hemos tomado unos documentos que han hecho nuestros compañeros del Instituto Valenciano de Edificación, que por cierto, gracias, ¿vale? Les hemos dado nuestra revisión y hemos intentado generar un documento que sea muy accesible, muy sencillito, muy concreto y evolutivo, para que no se quede ahí aburrido y que quede desfasado en nada, en unos meses, que ya estáis viendo a qué ritmo va todo esto, ¿vale? Entonces, con ese área que tenemos tan potente de base, que es el área educativa, pues lo planteamos a nivel de lo que están haciendo ahora los chavales y chavalas, esto que está tan de moda de los retos, ¿no? Supongo que suena. Entonces, el documento, como vais a ver ahora, y luego os pasamos acceso directo si necesitáis y demás, pues consta de 15 retos muy concretos que os voy a enseñar, por ejemplo, algunos, ¿vale? Y ahí tenéis el mensaje, os apuntáis a los retos y estáis invitadas, todas y todos, ¿vale? Sí que sí llevamos, por describiros un poquito cómo se funciona con este documento, pues lleva un itinerario que hemos nosotros intentado sintetizar, que creemos que sería el correcto, ¿no? Para un poco trabajar desde la base sin prácticamente ninguna inversión económica hasta llegar a lo que justamente estáis hablando hoy, a solucionar los temas de demanda energética y ya en el último paso, pues darle servicio a esas energías, a esas necesidades energéticas con, por supuesto, fuentes de energía renovables, ¿no? Pues ahí tenéis el itinerario siguiendo los pasos desde la A hasta la C, desde mínima inversión energética hasta, bueno, la que se pueda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os lanzo algunos ejemplos. Aquí tenéis una ficha que nos está hablando de invertir en protecciones solares adecuadas a tu edificio, ¿vale? Sin ningún tecnicismo, hablando un poquito de la esencia de lo que se trata y dejando aquí a mano derecha pues una orientación bastante ajustada pues de los impactos que puede generar esta medida, ¿vale? Pues ahí tiene usted un ahorro potencial en CO2 que creo que ya debe estar en el discurso de la gente por esto de la crisis en la que estamos, crisis medioambiental en la que estamos inmersa, ¿vale? Esto tiene que estar en el día a día de la gente y el porcentaje de ahorro, en este caso de refrigeración, que se estima puede tener la horquilla esta medida, ¿de acuerdo? Entonces, invitamos a la gente o a las personas que estén ya planteándose el evaluar estas medidas que estáis describiendo hoy en la jornada, 7% creo recordar que era de ahorro en la demanda en climatización y demás, pues a usar como base pues lo que vamos colocando en estas fichas, que hablaremos en estos casos de ahorro en refrigeración, aunque luego tendrá que traducirse a consumo, como bien habla en este Real Decreto y demás, pero bueno, ahí tienen un primer punto de arranque, ¿no? Y nada, por último, fijaos que tenemos ahí unos códigos QR en cada una de las fichas, lo podéis ver en las 2, 3 que lo estoy presentando, en las que accederemos a esos repositorios en los que periódicamente, según se vayan produciendo materiales y herramientas y demás, pues vamos a hacer la labor de tenerlo todo lo más actualizado posible. Cómo no, me encantaría hacer un enlace a la herramienta que nos ha presentado Alberto, que vamos, ha sido como técnico maravilloso, ¿eh? Ojalá, estamos con ganas de probarla y demás. Pues nada, aquí tenéis las 3 pinceladitas de lo que es la guía de ahorro y eficiencia, ¿vale? Nada más, a ver. Pues sí, esto es lo que habéis comentado antes, un poquito en resumen de cuáles son las tipologías de deducciones que a día de hoy estamos discutiendo, ¿no? Y bueno, utilizo esta diapositiva que he rescatado un poquito del taller que hemos dado esta mañana para invitaros a algo que ya se ha comentado, ¿vale? Una recomendación, no sé, después de ver mucho trabajo y muchas consultas que estamos resolviendo, ¿vale? También las últimas iniciativas de apoyo, de ayuda, lo están viendo reflejado, ¿vale? La apuesta son las actuaciones integrales, creedme. Después de bastantes años de experiencia, os puedo decir que en este tema, al menos, se matan moscas a cañonazos, os lo digo así. Perdóname, Alejandro, si te digo esa terminología, pero es que de forma parcial es muy difícil llegar a esos porcentajes de reducción de consumos, ¿vale? Que os está indicando este pliego. Entonces, apostar por las actuaciones integrales, aunque sea con un orden, con una planificación, ¿vale? A día de hoy, vamos, con la coyuntura que se está propiciando de ayudas, de deducciones, se puede decir que es ahora o nunca. En la vida se ha visto esto, ¿vale? Entonces, aprovechadlo. Y nada más, a vuestra disposición, ¿vale? Gracias, como os decía aquí, a los que nos habéis ayudado a redactar documentos, a los que os tenemos ahí fuera, a
gran parte de los que estáis participando, porque os necesitamos para hacer esto más accesible y lo más sencillo posible para que la gente lo entienda, y a vuestra disposición. No me queda nada más que decir, ¿vale? Muchas gracias y nada, a vuestra disposición. Muchas gracias, Javi. Y muy puntual además con el tiempo. Vale, pues antes de pasar a preguntas que puedan haber, la última presentación, tenemos a Ana Sanchís, técnica del Instituto Valenciano de la Edificación, que nos va a contar un caso ejemplo, un caso de éxito que se suele decir, de unos edificios rehabilitados en la ciudad de Valencia. Si puedes, Javi, dejar de compartir. Sí. Cuando quieras, Ana. Vale, pues nada, muchas gracias. Sí, efectivamente queríamos cerrar un poco esta sesión con un caso práctico, porque estamos aquí hablando mucho de la rehabilitación energética. La rehabilitación energética, muchos datos, muchos requisitos, muchos temas enrevesados, y al final de lo que se trata es de intervenir en las viviendas de las personas y de crearles unas molestias durante un tiempo, en hacerles incurrir en unos costes durante un tiempo, y al final pues queríamos un poquito enseñaros un caso práctico brevemente que ya ha finalizado, entonces podemos enseñaros un poco desde el principio hasta el final en qué consistió. Se desarrolló también en el ámbito de un proyecto, con lo cual pues hay una cierta documentación y hubo una serie de intervenciones que a lo mejor no se hacen en todas las intervenciones de rehabilitación energética, pero que quizá nos pueden enseñar a que a lo mejor hay formas más cercanas de convencer a la gente y de que realmente les podamos involucrar un poco en todo el tema de ponerse a renovar sus viviendas. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla, a ver si acierto. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Vale, pues tengo aquí un montón de cosas que me tapan, pero espero verlo todo. Vale, bueno, pues esto, además, este caso práctico, bueno, os lo presento dentro del contexto Save the Homes, que como me he perdido el principio, no sé si os lo ha llegado a introducir en algún momento Alejandro, pero es un proyecto en el que estamos trabajando juntos la Oficina de la Energía y el Instituto Valenciano de la Edificación, y como trata de promocionar la rehabilitación de los edificios residenciales, con el caso práctico de la ciudad de Valencia de fondo, pues pensábamos que era un marco ideal para encuadrarlo. Entonces, simplemente os voy a contar muy rápidamente un poquito el contexto de de dónde salen estos edificios que se rehabilitaron. Pasaremos a ver cuáles fueron los aspectos técnicos, es decir, lo que fue la obra en sí, pero luego también un poquito una campaña de concienciación que se hizo también con los usuarios, porque al final la batalla de reducir el consumo energético, de salvar nuestro planeta, no va solo de ponernos aislamiento en las fachadas, va de que todos demos un poquito un cambio en nuestros comportamientos. Y ya finalmente veremos unas pequeñas conclusiones, y sí que me gustaría terminar con unas cuantas frases, testimonios de las personas reales que vivían en esos edificios, pues para que veamos también cómo lo vivieron ellos, ¿no? Entonces, bueno, el contexto me lo voy a pasar muy rápido porque al final es el que todos conocemos y no paramos de repetirnos. Un contexto de cambio climático en el que tenemos que reducir emisiones, no paramos de hacernos promesas si no llegamos, y nuestro parque edificatorio es un parque edificatorio muy envejecido, que es responsable de un porcentaje muy elevado de consumo y que es muy ineficiente. Entonces, la rehabilitación energética es efectivamente un punto en el que podemos hacer hincapié porque tendría gran impacto. Lo que pasa es que nos encontramos históricamente en nuestro mercado con muchas barreras. No sabemos a quién contratar, no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, no sabemos dónde encontrar financiación. Entonces, pues al final, cuando tratamos de hacer programas de ayudas, de facilitación, pues tenemos que tratar de buscar motivaciones que vayan quizá no solo al ahorro en costes de energía, sino también pues, a facilitar las preocupaciones reales de las personas, que pueden ser cómo subo hasta mi quinto piso, o si es algo tan sencillo como qué envejecida está mi fachada, vamos a
pintarla, a renovarla, o vamos a hacer que el aire interior sea de mejor calidad, o simplemente que incremente de valor esa propiedad. Bueno, pues un poquito lo que tenemos siempre que tener en cuenta cuando intentamos comprometer a alguien con una renovación de carácter energético. Aprovechar que hay otros drivers, otros motivadores que pueden arrancar con este interés nuestro, digamos. Este caso práctico que os traemos desde el IBE, ya os he explicado que lo traemos desde el proyecto Save the Homes, pero hace referencia a un proyecto que ya ha terminado, que es lo que nos permite tener toda esta documentación exhaustiva sobre él, que fue un proyecto Interreg llamado el IMED. ¿Vale? La rehabilitación, la intervención se componía sobre intervenir en 2 edificios muy cercanos unos del otro, en el barrio de Patrais. En total eran 56 viviendas y pues aquí lo que vemos es que estaban ya en una zona, en un área urbana consolidada. Se trataba de bloque de apartamentos de los años 70, es decir, unos edificios bastante representativos de lo que es el parque residencial que nos rodea y que es sobre el que tenemos que actuar ahora mismo. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues lo primero, estudiar el estado actual y las posibles opciones de intervención, es decir, lo que se llamó aquí pues el diseño de la actuación. Aquí arriba en la primera fila podemos ver lo que teníamos, pues como vemos unos cerramientos sin aislamiento, unas cubiertas sin aislamiento, unas ventanas con vidrio simple que no aislaban absolutamente nada y al final pues una calificación energética muy, muy mala. ¿Qué se hizo? Pues se estudiaron diferentes escenarios de mejora en envolvente, en ventanas y en instalaciones. Estos escenarios de mejora, conforme vamos hacia abajo, pues iban haciendo que el comportamiento energético mejorara pues drásticamente, ¿no? Hasta con una intervención total pues podíamos llegar a tener una muy buena calificación. ¿Qué se hizo a continuación? Pues para contrastar toda esta información, digamos, teórica sobre proyecto, se pusieron monitores en algunas de las viviendas para realmente contrastar que los consumos que se estaban teniendo en cuenta eran coincidentes con los reales. Se pusieron monitores de energía, pero también de calidad del aire y también se compararon con las facturas del último año. Y así pues involucrando a los usuarios, pues familiarizándoles con el equipamiento, se iba allí, se descargaban los datos, se hablaba con ellos y finalmente se crearon esta especie de comisión de obras con los vecinos. ¿Qué se hizo? Pues se les propusieron cuáles eran las intervenciones de renovación que tenían disponibles, se discutió con ellos, se les explicó, pues hubo ahí oportunidad de que cada uno pues, expusiera su punto de vista y finalmente se llegó a una decisión sobre el tipo de intervención que se iba a hacer. En este caso lo que se decidió es que se iban a intervenir sobre la envolvente y sobre las ventanas, dejando el tema de las instalaciones ya un poco a voluntad de cada uno, porque no eran instalaciones centralizadas, eran instalaciones que cada uno tenía en su vivienda. Entonces se les ofreció la información, pero digamos que la actuación a nivel edificio se centró en lo que era la envolvente. Este tipo de actuación lo que hizo fue que la mejora pasara de una G a una E, es decir, subieron 2 letras de eficiencia energética. ¿Cómo fueron las decisiones que se tomaron? ¿Cuál fue la intervención que se hizo? Pues se trató de hacer una intervención que molestara lo menos posible a las personas que vivían dentro de las viviendas. Se puso un aislamiento en cubierta por encima de la cubierta, utilizando estas losetas prefabricadas que incorporan el aislamiento por debajo y una lámina filtrante por arriba y que, como veis, simplemente se colocan encima y se termina toda la cubierta proporcionando todo el aislante que era necesario para tener un buen aislamiento térmico en las viviendas que están justo bajo cubierta. A nivel de fachadas, pues se intentó hacer un poco lo mismo, evitar tener que entrar dentro de las viviendas, tener que reducir espacio habitable. ¿Qué se hizo? Pues en las fachadas que, por ejemplo, daban a balcones, que actuar por fuera hubiera sido reducir espacio de balcón, lo que se hizo fue hacer el aislamiento dentro de la cámara del aire, se insufló el aislamiento por dentro. Y en las demás lo que se hizo fue poner el aislamiento por fuera de la fachada.
¿Vale? Aquí vemos una foto de cómo es este aislamiento por fuera de la fachada. Son unas láminas de aislante que luego se terminan con unas capas de mortero y se sujetan con una especie de chinchetas. Luego veréis que esto queda también tapado y no se ven todas estas chinchetas. En el caso de insuflar el aislamiento dentro de la cámara, pues ahí sí que hay que hacer unos agujeros, meter el aislamiento con unas mangueras y después dejar eso bien cerradito. Finalmente se hicieron los cambios en las ventanas. Lo que se decidió fue poner una doble ventana por el exterior de aluminio y cámara de aire, que lo que hizo fue además darle una imagen unificada a todas las ventanas de fuera, que a lo mejor cada propietario se las había ido cambiando un poquito así a su libre albedrío, pues se colocaron todas estas ventanas por la parte exterior y además se incluyeron toldos para protección solar. Además, y esto ya no formaba, digamos, parte de este cálculo de eficiencia energética, digamos, de certificado de eficiencia energética, pero sí que se planteó que era bastante útil y podía hacer bastantes ahorros en lo que era la factura de espacios comunes, instalar detectores de presencia, de forma que la iluminación, la luz, no se les quedara encendida, se encendiera solamente en el caso de que alguien pasara. ¿Todo esto qué dio como resultado? Bueno, pues aparte de que se intervino sobre 56 viviendas, se consiguió un 40% de ahorro de consumo, se evitaron 70 toneladas de CO2 al año. La inversión, que fue de 363.000 euros, al final repercutida, no llegó a los 6.500 euros por vivienda, todo este tamaño de intervención, y sí que es verdad que estuvieron 12 meses de obras, pero como habéis visto, unas obras que más allá de que había un andamio, les molestaron dentro de sus viviendas lo menos posible. El resultado fue pues un cambio de aspecto importante en los dos edificios. Quería además añadir un poquito sobre la campaña de concienciación que se hizo a la misma vez, porque por un lado es verdad que reducimos el consumo de energía haciendo que nuestros edificios sean mejores, pero nosotros también podemos reducir el consumo de energía. Entonces, pues en estas campañas de participación sí que se les explicó claramente por qué se monitorizaba, por qué se daban diferentes formas de intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se les monitorizó, además, lo que se hizo fue darles los resultados, no nos los quedamos para diseñar nosotros simplemente la actuación y ya está. Lo que se hizo fue darles unas fichas en las que ellos podían ver pues lo que les consumía la nevera, lo que les consumía el lavavajillas, lo que les consumía el aire acondicionado y la traslación a lo que correspondía dentro de la factura eléctrica. Esto a ellos les daba una información importante de la que antes carecían. Y luego, además de debatir sobre los tipos de intervención que podían hacer en su edificio, se les dio otro tipo de fichas, como son las fichas naranjas, que son solamente de cambio de comportamiento y no conllevan ningún coste, o las fichas azules, que son intervenciones de coste muy pequeño que tú puedes llevar a cabo dentro de tu vivienda y que te van a ayudar a consumir menos. Bien, pues hasta aquí es lo que os quería explicar un poquito de toda esta intervención y sí que como conclusión es decir que estas intervenciones, que la verdad es que fueron bastante exitosas, los usuarios, las personas que vivían en esas viviendas quedaron muy contentas, tuvieron como clave que se les dio una información muy continuada. Es un proceso que dura 12 meses solo de las obras, más todo el previo que tiene de planificación. Fue muy importante tenerlos siempre al tanto de las decisiones que se estaban tomando y por qué se tomaban, además dándoles la información de una forma adaptada al perfil de cada usuario. Hay que decir que en estos edificios, por ejemplo, había un porcentaje muy elevado de gente que estaba jubilada. Entonces, a lo mejor no tenían el mismo acceso a tecnologías o a sistemas constructivos que podamos tener nosotros en la actualidad. Entonces, era importante que la información no fuera solo continua, sino bien adaptada para que se comprendiera. Fue muy importante que ellos se sintieron muy parte del proceso y, por lo tanto, que lo que queríamos resaltar en esta conclusión es que la clave es crear esta confianza con las personas que viven en la finca. Como complemento, si queremos reducir los niveles de CO2 como los queremos reducir, tenemos que acompañarlo siempre de cambios de comportamiento.
y recordar, como hemos dicho al principio, que nuestro parque edificatorio está muy envejecido y que las actuaciones tienen que ir encaminadas a rehabilitar el parque que ya tenemos y no a hacer viviendas nuevas súper eficientes quizás, pero las viviendas habitadas también están ahí y también están consumiendo. Y ya para finalizar, simplemente os he traído algunos testimonios de los vecinos que participaron en la intervención, porque como veréis, esta intervención era una intervención encaminada a mejorar la eficiencia energética del edificio, pero ellos encontraron también otros beneficios, que es también lo que siempre repetimos que hay que resaltar también. Cuando hacemos una rehabilitación en eficiencia energética, viene acompañada de otros beneficios. Entonces, pues por ejemplo, este vecino nos contaba que ahora tenía en la fachada que era la envidia del barrio, ¿no? Entonces, hay que recordar que cuando hacemos este tipo de intervenciones, quizá una de las motivaciones también es una motivación estética. El arquitecto, por ejemplo, sí que repetía mucho que hay que aprovechar cuando ya se va a hacer una intervención de mantenimiento, de reparación, de conservación, tratar de meter también este aspecto porque les va a conllevar quizá un poquito más de gasto, pero también otros muchos beneficios, que no se van a limitar solamente a reparar lo que se ha roto. Luego, por lo tanto, también aprovechar la oportunidad. Estos vecinos, por ejemplo, se cambiaron la caldera por una más eficiente y entonces estaban muy contentos porque el agua caliente salía más rápido, ¿no? Enseguida que abrían el grifo ya tenían agua caliente. Eso hace que sea también más eficiente, pero estaban contentos con este aspecto de la comodidad. O estos otros vecinos estaban muy contentos porque ahora sabían cosas que antes no sabían, podían tomar decisiones mejor. Como sabían que el lavaplatos era lo que más les gastaba, pues cuando se compraron uno nuevo se lo compraron de alta eficiencia. O si querían, como dice aquí, ¿no? Literalmente, si querían reducir el gasto, pues sabían dónde tenían que reducir el gasto, que es lo que tenían que usar un poquito menos. Otro de los aspectos que resaltaron es que con toldos, ventanas, información, pues es verdad que tenían menos coste, pero además también era mejor para la salud, tenían un ambiente más ventilado y ellos notaban que la calidad del aire interior también les había mejorado. Y luego finalmente es verdad que enseguida notaron que el calor ya no entraba tanto y por lo tanto estaban confidentes, iba a decir, estaban seguros que tampoco que pasaría lo mismo en invierno, estaban muy contentos con el aumento del confort térmico que habían ganado. Y luego, además, lo mismo, cuando estamos aislando, nosotros aislamos para reducir energía, pero también tenemos una segunda parte. Sí, enseguida notaron que ya no oían el ruido de la calle. Por lo tanto, pues aquí tenemos esta muestra de testimonios reales de las personas que vivieron esta rehabilitación y que, como quiero recalcar, como recalcamos siempre que hablamos de estos procesos, rehabilitamos las viviendas para que sean energéticamente más eficientes, pero llevan detrás otra serie de beneficios que también son muy valorados por las personas que viven en esas viviendas. Y esto era un poco lo que os quería contar. Es verdad que existe por aquí un vídeo en el que todo esto que os acabo de explicar está contado muy bonito, lo podemos pasar luego con la documentación que se reparta de la presentación y ya está, esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Podemos pasar al turno de preguntas que si no nos quedamos sin tiempo. Perfecto, muchas gracias, Ana. Y has sido también puntual con el tiempo, así que nada que decir. Y muchas gracias porque, bueno, es súper útil, ¿no? Ver un ejemplo de lo que es una rehabilitación y de los testimonios de cómo obviamente se da muchas veces más importancia a todos esos co-beneficios del impacto en el día a día más que a los kilovatios hora o estos términos que solemos hablar. Cosas más comprensibles, quizá. Exacto. Así que pasamos al turno de preguntas. Nos quedarían aún unos minutos por si hay que resolver cosas. Se han ido planteando cosas ya por el chat que también se han ido respondiendo. Entonces, no sé si queréis comentar más cosas, lo podéis poner por el chat, pero también podéis abrir el micro directamente y preguntar. Si no se lanza nadie,
resumo un poco también una persona que preguntaba sobre el tema de las subvenciones y de las ayudas y hemos puesto algunos enlaces y correos electrónicos también para tener más información de las ayudas que hay disponibles o de dudas sobre su tramitación, etcétera. ¿Vale? Resumiendo las ayudas del Real Decreto, para que todo el mundo tenga claro, porque hay un poco dos plazos temporales. El Real Decreto que se aprobó hace unos días define unas líneas básicas, unas bases para convocatorias a la rehabilitación energética, entre otras cosas, que llegarán durante los próximos meses a través de las diferentes comunidades autónomas. Digamos que estas convocatorias aún no están abiertas y aún no están disponibles, pero sí que se han aprobado unas líneas y unos fondos. Y lo que sí que está vigente es lo que han estado explicando las compañeras del Colegio de Administradores de Fincas, que eso está vigente desde ya, que son deducciones fiscales al IRPF, ¿vale? Para diferentes acciones de eficiencia energética en viviendas o en edificios. Hay 3 tipologías, digamos, en función de la ambición también y del impacto que consigues, pues te pueden cubrir desde un 20 hasta un 40 y hasta un 60% del coste de la rehabilitación, en función de, pues justamente lo ambicioso que haya sido esa rehabilitación y los ahorros que hayas conseguido. ¿Vale? Y esto, repetimos, está ya vigente y va a estar vigente, de hecho, hasta final de 2022 o hasta final de 2023 en el caso de las actuaciones en edificios. Vale, pues si no hay preguntas, indican por el chat que está claro. Las ayudas son desde el 1 de febrero de 2020. Ramón Tomás, no sé a qué ayudas te refieres, pero si son estas deducciones fiscales del IRPF, son desde ahora, desde la semana, bueno, desde hace 2 semanas. Alejandro, si te parece, Sí. creo a lo mejor aclarar un poco, sí, porque se está refiriendo Ramón a las ayudas europeas. Es verdad, supongo que es porque lo habrás podido comprobar en el Real Decreto, que se establece que pueden estar sujetas a estas ayudas aquellas actuaciones que se hayan realizado hasta esa fecha, hasta la fecha del 1 de febrero del 2020. Por contextualizar un poco cuál es el objetivo de estas ayudas, hemos de tener claro que la motivación, digamos, principal es la de que por medio de la rehabilitación energética se consiga reactivar la economía que ha quedado pues, muy dañada, ¿no? Después de la pandemia provocada por la COVID. Entonces, esa es la fecha que se decidió en su momento para establecer el tope, en la medida en la que se entiende que todo lo que se hizo desde entonces colaboraba en esta reactivación. Por eso se fijó esa fecha. Es verdad que va a haber ciertas dificultades técnicas para aquellas personas que quieran justificar esas rehabilitaciones, porque claro, las hicieron sin conocer cuáles eran las exigencias que este Real Decreto establece. Vamos a intentar implementar en la orden de ayudas, que como decía Alejandro, ya están trabajándose y se lanzarán en breve, vamos a intentar implementar en la medida de lo posible todas las facilidades para aquellas personas que tengan actuaciones realizadas posteriores a esa fecha, sin conocer condiciones, pues que puedan presentarlas, que no tengan ese impedimento. Pero sí que os animo a que estéis atentos, le daremos muchísima difusión cuando se convoquen estas ayudas, con lo que espero que os llegue la información, pero sí que trasladaros tranquilidad en ese sentido. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que legalmente habilita el Real Decreto para que esas intervenciones puedan caber en estas ayudas. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, vamos a ver, quería plantear una cuestión. Yo estoy bastante interesado en el tema de las comunidades energéticas y, bueno, creo que habría una posibilidad de incluso poder agrupar en una comunidad energética pues, bloques de viviendas que conformen una manzana, etcétera. Encuentro una dificultad, una barrera, que es poder contactar pues, con los diferentes administradores de los edificios
entiendo que hay representantes del Colegio de Administradores en la reunión. ¿Se ha pensado desde el colegio en poder facilitar esta vía de contacto que pueda dar incentivos para promover comunidades energéticas de manzana, por ejemplo? A ver, la verdad es que estamos trabajando en muchos proyectos de este tipo. Todavía no, a ver, no es que no se ha pensado de qué forma informar de aquellas comunidades en una manzana, cómo se pueden agrupar, pero sí que sí. Cuando, a ver, Alejandro, cuando empezaron con un proyecto, con el proyecto de la Oficina de la Energía, sí que contactaron con nosotros y nosotros a través de nuestros canales de difusión sí que estuvimos comentándolo y se pusieron directamente en contacto con ellos. Hicimos de puente, el colegio hizo de puente, pero es que por la Ley de Protección de Datos de momento no podemos masivamente ofrecer esa información. Entonces hacemos lo que podemos. O sea, a través de las redes de difusión pues informamos de la zona interesada y entonces es al revés, son los administradores los que se ponen en comunicación con nosotros y entonces nos autorizan a trasladar datos. No sé si he respondido lo que me estaban preguntando. Sí, o sea, por resumir, nosotros desde la Oficina de la Energía hemos intentado promover alguna comunidad energética en sector residencial y efectivamente desde el colegio lo que nos ayudaron es hacer actos informativos y jornadas informativas invitando a los administradores de fincas de los alrededores para que se apuntaran y contarles el proyecto y así que lo pudieran comunicar a los vecinos y vecinas y moverlo. Pero quizá no es exactamente lo que necesitas porque por la Ley de Protección de Datos me imagino que lo que quieres es que te digan esta finca quién la administra, esta finca quién la administra y esta finca quién la administra para poder contactarlos directamente y creo que es lo que no se puede De todas maneras hay un proyecto que yo no sé si Alberto lo quiere comentar o no. Sí, bueno, de hecho a lo mejor estamos anticipándonos un poquito pero viene como muy al caso, ¿verdad? Lo presentaremos mañana, de hecho, en vuestras jornadas. Y es que estamos trabajando muy estrechamente, tanto la Generalitat con el Colegio de Administradores de Fincas, para precisamente tener un poquito más de acceso a esa información. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones a las que se estaban aludiendo, ¿no? Que son de tipo legal y son insoslayables, por supuesto. Entonces, vamos a establecer unos convenios y unos registros de calidad que nos van a permitir que ciertos administradores de fincas voluntariamente se adscriban a este registro y, digamos, proporcionen unos datos que van a ser de un acceso como mucho más ágil. Estos registros además nos van a permitir que podamos garantizar desde la Generalitat que aquellos administradores de fincas que estén en ese registro tienen, digamos, la cualificación concreta que exigen este tipo de ayudas, de manera que queremos todos, administradores, Generalitat, usuarios, proporcionar, digamos, un ámbito como muchísimo más especializado para, por ejemplo, comunidades energéticas. Pues todos aquellos administradores que voluntariamente quieran adscribirse a este registro y formar parte de los convenios que vamos a suscribir, podrán proporcionarnos la información necesaria para, por ejemplo, ese tipo de iniciativas que entendemos son fundamentales. No sé si os parece bien, Yana, no sé si queréis añadir algo más. Pero bueno, insisto que es una cuestión que estamos trabajando, que en breve se materializará y que esperamos que pueda ser útil de cara a resolver, por ejemplo, estas cuestiones, porque es verdad que lo facilitaría todo muchísimo. De todas formas, Julio, sí, bueno, podría estar en contacto con nuestro colegio para cualquier, o sea, por ejemplo, cuando el convenio esté vigente, cuando esté esta base de datos, pues que lo tuvieras en cuenta. Vale, perfecto. Bueno, ya he visto un poquito, claro, las limitaciones legales, que sí que habrá que respetarlas, evidentemente, pero parece ser que sí que se va a abrir un poquito más, que se pueda transmitir estas iniciativas. Claro, yo estaba pensando más en si desde el colegio
pues si algún edificio o algún grupo de residentes en un edificio pues está dispuesto a lanzar una comunidad energética, pues claro, la vía para que no sea ir puerta a puerta por todas las viviendas de toda una manzana de 7 u 8 edificios, sino que exista pues esa vía que ya todo el mundo tenemos, que son los administradores que puedan difundir esa idea y entonces de una forma más rápida poder recabar quién podría estar interesado en unirse a esa iniciativa de buscar poder implantar una comunidad energética que yo creo, claro, que a nivel de manzana como isla, por decirlo de esta forma, me parece fantástico. Podría ser un alivio para las necesidades energéticas, para cubrir las necesidades energéticas de todo ese conjunto de viviendas locales, muy interesante. Si ya tienes en mente algún proyecto concreto antes de que se materialice todos los acuerdos de los que estamos hablando, puedes acudir al colegio a través de la Comisión de Concienciación Ecológica. Yo sí que puedo difundir las direcciones exactas de las que estamos hablando y entonces sí que se puede avanzar como hicimos con la Oficina de la Energía, en nuestras redes particulares, hablar con los administradores y bueno, echarte un cable. Ajá. Vale, perfecto, pues la verdad es que es buena idea. Vamos, ahora lo que me faltaría un poco es conformar, creo yo, que un núcleo de vecinos interesados en el tema, pero claro, una iniciativa individual igual es muy, muy débil, pero sí que, bueno, creo que puedo encontrar pues un pequeño subconjunto de vecinos que se puedan lanzar a esta aventura. Y sí, pues yo creo que es de agradecer que el colegio pues, se preste a poder presentar la idea, no sé si como un proyecto elaborado por un técnico o simplemente una idea que parta de unos vecinos con sus limitaciones técnicas, pero que pues pueda simplemente sondear bien qué respuesta puede haber en esos edificios de alrededor para luego ya pasar pues, a ir planteando un proyecto serio, completo, etcétera. Lo suyo sería que el edificio, entiendo que el edificio del que parte, que es el administrador de ese edificio, contacte con el colegio y exponga. Y entonces a partir de ahí se puede ir trabajando. ¿Es una misma unidad arquitectónica la manzana o son distintos edificios? No, sí, creo que no hay ningún proyecto. Son varios edificios. Son varios edificios. Sí, en principio no hay nada común entre, creo que son 7 edificios los que componen esta manzana. Pues eso lo que decía Juana, la verdad que eso sería lo mejor, el propio administrador de vuestra comunidad que se ponga en contacto con el colegio, que plantee la idea que queréis llevar a cabo y bueno, por algo se empieza, nunca se sabe, que igual los 7 edificios sí que quieren participar. Claro, sí. Bueno, yo es que sí, he estudiado un poco la geometría simplemente de todo el conjunto y entiendo que puede haber, pues para eso, una comunidad energética de fotovoltaica, puede haber superficie y posibilidades de conseguir una buena recolección de energía. También en mi idea es un edificio muy en el centro de Valencia, que no sé si podría ser también pues, un emblema, una instalación emblemática para ayudar a difundir pues, esta estructura de comunidad energética y bueno, pues eso también que a nosotros nos facilitara conseguir apoyos tanto dentro de los propietarios de la manzana como bueno, a nivel de instituciones que están reunidas en esta charla y que bueno, pues todo eso pues puede generar mayor valor para el tema, para el proyecto y vamos a facilitar, convencer a más gente. Participantes, claro. Sí, desde luego que sí. En este sentido, Julio, bueno, un proyecto muy interesante y te cogemos el guante y puedes contactarnos también a la Oficina de la Energía y estudiaremos el proyecto y también a ver dónde podemos apoyar. Desde la oficina estamos promoviendo varias comunidades energéticas en la ciudad y también podemos ayudaros con pasos a seguir, con guías o incluso
con talleres de información y de formación para vecinos y vecinas, etcétera. Así que si queréis, como nos habíamos marcado acabar a las 7, ya se pasan unos minutos y la gente también se ha ido desconectando. Porque no se quede nada sin contestar, muy rápidamente la última pregunta que había en el chat que no hemos contestado era sobre los certificados de eficiencia energética. Dice Mario, hola, comentaban desde Administración de Fincas que necesitábamos hacer la primera certificación energética con cierta antelación antes de una intervención en vivienda particular hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Cuál era esa antelación, por favor? A ver, no, era que como hay que tener un certificado energético previo, si lo tienes hecho, tiene que tener como máximo 2 años de antigüedad. Y si no, lo tienes que hacer. Tiene que haber un certificado energético previo y uno posterior. El previo te hacen el favor, entre comillas, de que si lo tienes hecho, como máximo tiene que tener 2 años de antigüedad. Por ejemplo, el informe de evaluación de edificios, en los informes una de las partes del informe de evaluación de edificios tiene el certificado de eficiencia energética. Si el informe se ha hecho hasta el año 2020, o sea que de 2020 a 2022, pues sí que serviría, si no se tendría que hacer un nuevo informe. Y dentro de la certificación ya marca el consumo que tiene el edificio y luego el posterior lo que dice Juana para ver las mejoras que se han conseguido. Perfecto. Vale, pues creo que queda resuelto y nada más, despedimos y agradeceros a todas las personas que habéis participado, tanto ponentes como todas las personas que habéis asistido, y ya sabéis que tenéis también los contactos para seguir resolviendo dudas, para consultar y nada, muchas gracias y que paséis buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, buenas tardes.